Diana Akins. Los últimos meses se ha sentido como una aventura para muchos de nosotros. En momentos como este, la vida puede sentirse incierta, pero cuando nuestra fe está en nuestro Salvador, esto es una base firme para enfrentar todo tipo de incertidumbre. Como iglesia estamos comprometidos, ya sea reuniéndonos en el campus o en línea para conectarnos con usted y darle los recursos necesarios para crecer en su fe. Tenemos algunas cosas que queremos asegurarnos de que esté al tanto. Cada semana, nuestro Ministerio de Niños reúne las lecciones increíbles para que los padres las estudien con sus hijos. Hay videos, preguntas de discusión, actividades divertidas y más. Visiten la página que aparece en la pantalla para más información. Para los estudiantes de secundaria y preparatoria, nuestro equipo de estudiantes tiene un mensaje semanal dirigido solo a los adolescentes, junto con discusiones para sus grupos de vida o familias. Ya sea que nos encontremos en persona o no, el ministerio y el cambio de vida siguen ocurriendo. Únase con nosotros para celebrar con quienes se bautizaron las últimas semanas en la nueva vida en Cristo. De nuevo, esta semana podemos bendecir 2 familias con regalos del Club del Dólar. El Club del Dólar es la forma en que nuestra iglesia cuida de las familias que pasan por un momento difícil financieramente. Un regalo fue dado a una familia que la esposa está siendo diagnosticada con cáncer. Está bajo tratamiento, pero las facturas médicas se acumulan y han perdido ingresos. Este regalo les ayudará con las facturas y eliminará parte del estrés que están pasando. El segundo regalo fue dado a una señora que ha estado sin trabajo debido a COVID y no puede pagar sus gastos de vida. Este regalo ayudará con las facturas y pagará el alquiler para mantenerla en su casa. El regalo total es de $6,000 gracias a usted. Una de las mejores maneras en que usted puede ser parte de un trabajo como este que Dios está haciendo aquí es dando fielmente a la iglesia. Puedes dar en nuestro sitio web en compassaz.church/dar o por mensaje de texto. Solo envía un mensaje de texto con CCC al 45888. Después del mensaje de hoy tendremos un momento para la comunión, así que tome un segundo si no lo ha hecho ya y prepare el pan y el jugo. Ahora continuemos el servicio con la banda que nos guiará en unos cantos y después una lectura de las escrituras y el mensaje. Dios les bendiga. Y para ponerse de pie en la casa, alabamos al Señor. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya, mi melodía un arma es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar.
más fuerte, cantaré 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 más fuerte, con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, más fuerte que la duda en mí, cantaré más fuerte, mi melodía un arma es, cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí, cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí, cantaré más fuerte, más fuerte que la duda en mí, cantaré más fuerte, mi melodía un arma es, cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí, cantaré más fuerte, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, esperanza vendrá, la muerte has vencido, el rey vivo está, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá de las cenizas, esperanza vendrá, la muerte has vencido, el rey vivo está. levanto un aleluya, levanto un aleluya, oh, levanto un aleluya. Levantamos aleluya, Señor, te adoramos, Dios, ponemos tu nombre en alto, Señor. Estamos, Señor, a tus pies, Dios. Todo estás moviendo en este momento, Dios. Vemos tu gloria, Señor. Vemos tus esplendor, Señor. Gracias. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando
cantando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, tú abres caminos. Oh, oh, oh. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso,
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Así eres tú. hacedor de milagros, Así eres tú. fiel y Así verdadero. eres tú. Así eres tú, Señor. así eres tú, así eres tú, Así eres. así eres tú, Milagroso. así Tú eres abres tú, caminos. así eres Cumples tú. promesas. Voy a estar leyendo de Hebreos y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hola, bienvenidos a Iglesia Cristiana Compass, Iglesia en Casa. Quiero primeramente felicitarlos, desearles un feliz 4 de julio. Estamos reuniéndonos en familia este fin de semana, muchas veces, muchas casas, me imagino, celebrando la libertad que tenemos, que tenemos en este país, gracias al sacrificio que las personas hicieron antes que nosotros para que nosotros podamos disfrutar de esta libertad que gozamos en este país. Pero recordamos nosotros como iglesia de que nuestra libertad también, que celebramos domingo a domingo, está basada en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. El gran sacrificio, el máximo sacrificio que alguien hará por nosotros, que fue lo que Jesucristo hizo por nosotros, dando su vida en la cruz. Así es que no olvidemos que nosotros, nuestra fe, está basada en lo que Dios hace y damos gracias a Dios por este privilegio que tenemos de reunirnos y celebrar como país este día de independencia, pero también no olvidemos que nosotros celebramos la máxima expresión de amor que Dios nos dio a través de Jesucristo domingo a domingo. También quiero tomar unos minutos para darles gracias. Gracias por su flexibilidad durante todos estos cambios que hemos tenido en estos tiempos de estos últimos meses. Quiero que sepan que nosotros estamos conscientes que el testimonio que nosotros damos como iglesia no está basado en que nosotros queramos imponer nuestra manera de pensar o imponer nuestra forma de ser en la vida de otras personas. Más bien, nosotros creemos que nuestro testimonio está más bien basado en nosotros entender que la palabra de Dios nos anima y nos insta a hacer menos nosotros y más a los otros. Poner a las otras personas antes que a nosotros mismos. Y con eso en mente es que nuestro liderazgo ha tomado las decisiones que ha tomado, siempre poniendo a los demás antes que a nosotros para poder ser las personas que Dios quiere que seamos como iglesia y como líderes acá en Compass. Así es que nuevamente gracias por su flexibilidad,
Gracias por entender y gracias por seguir orando para que Dios nos ayude pronto a estar cerca, reuniéndonos, a reencontrarnos nuevamente en persona en un momento pronto. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos, la serie que hemos titulado Jesús es más grande que. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado el nombre de Warren Buffett. Esta persona es uno de los más grandes inversionistas de nuestros tiempos. También es la cuarta persona más rica del mundo. Su fortuna está estimada a unos 70 billones de dólares. Pero este hombre también es conocido por ser un dador, un donador generoso. Él cada año hace una subasta en su casa de un almuerzo. El año pasado cuentan de que subastó ese almuerzo en su casa y el costo fue de 4.5 millones de dólares. Y él hace esto para recaudar fondos para las fundaciones de caridad que él apoya. Pero imagínense de haber pagado 4.5 millones de dólares para almorzar con este hombre por 2 horas. Ese es el precio del acceso a gente como él el día de hoy. Ahora, yo no sé ustedes, pero obviamente yo nunca pudiese pagar esa cantidad de dinero. Pero si suponemos que sí lo pudiera hacer, ¿yo con quién almorzaría? Yo creo que yo elegiría tal vez a lo mejor almorzar con Leo Messi o con Sergio García o con algún otro deportista famoso y seguramente me aseguraría yo de sacar el mayor provecho a mi inversión para poder aprovechar ese tiempo y el dinero que había pagado por estas personas. Entonces, como vemos, el dinero puede darnos acceso a algunas cosas, pero si no tenemos dinero suficiente como para poder comprar el acceso a algo o a alguien, hay otras cosas que podemos hacer. Pudiéramos a lo mejor también fingir ser alguien que no somos. Muchas personas consiguen acceso a diferentes cosas o a diferentes personas de esa manera, fingiendo ser alguien que no son. O también podemos tener algún contacto, algún conocido, alguna persona que nos puede dar acceso a algo. Mi esposa frecuentemente se refiere a eso, al tráfico de influencia, le dice ella. Un buen ejemplo de esto en este país ocurre en la Casa Blanca. Esta, como todos sabemos, es la residencia del presidente de los Estados Unidos y es un lugar de un increíble acceso, pero también es un lugar de una increíble seguridad. Nadie puede llegar a este lugar solamente demandando reunirse con cualquier persona. Se necesita la revisión de nuestros antecedentes, se necesita credenciales para poder entrar. Se necesita un permiso para poder reunirse con alguien y a lo mejor también se necesita conocer a alguien, tener un contacto dentro para poder pedir una cita con alguna persona. Pero saben, hay algunas personas que tienen acceso simplemente por su sangre. Ahora, la mayoría de ustedes a lo mejor pueden haber visto esta foto que fue publicada hace muchos años. Es la foto del presidente Kennedy. Es una de las fotos más famosas de la revista Life jamás ha publicado. En esta foto vemos al expresidente Kennedy durante su presidencia. Él fue uno de los presidentes que tuvo los niños más chicos durante su tiempo en oficina en la Casa Blanca. En esta foto se puede observar a sus hijos, John Jr. y su hija Carolina, entrando a la oficina oval. Están bailando, el presidente parece estar aplaudiendo y todos parecen estar divirtiéndose. Ahora, esta foto es muy famosa por su dicotomía. Acá tenemos al hombre más poderoso del mundo libre en la misma oficina oval que es simbólica del poder. Y ahí también tenemos a 2 niños bailando, divirtiéndose con su padre. Y pareciera que ellos simplemente andaban paseando por ahí y entraron y obtuvieron inmediatamente la atención del presidente de los Estados Unidos. Y ellos pudieron hacer eso por su sangre. Ahora, el día de hoy continuaremos con nuestra serie, el libro de Hebreos, que como dije, hemos titulado Jesús es más grande que. Y el día de hoy vamos a ver cómo la sangre tiene todo que ver con el acceso que nosotros tenemos a la presencia de Dios. Comencemos leyendo Hebreos 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y si tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Este pasaje nos recuerda lo que estudiamos la semana pasada, que Jesús es el más grande sumo sacerdote. Jesús es el más grande sumo sacerdote.
Como ya hemos hablado, muchos de nosotros pagaríamos dinero para poder tener acceso a lugares y a personas y experiencias de alguna manera. Podríamos algunos de nosotros pensar en algún lugar en el cual hemos pagado, nos gustaría pagar para tener acceso. Algunos lugares de estos que para nosotros son especiales y a lo mejor hasta sagrados de alguna manera. A la mente de ustedes, a lo mejor cuando hablo de estos lugares, podrá venir a lo mejor para aquellos amantes del deporte, el estadio de Santiago Bernabéu en Madrid o el estadio del Camp Nou en Barcelona. Pero para los que disfrutamos del fútbol de este lado del océano, el estadio mental del River Plate también puede venir a mente. Pero de alguna manera, saben, para algunas personas, lugares como estos se convierten en sus tabernáculos, en sus centros de adoración. Ahora es importante que entendamos que en el antiguo Israel, el tabernáculo era el lugar más sagrado para reunirse. Momentos literalmente divinos ocurrían en ese lugar. Pero el tabernáculo era más que un lugar de reuniones o de adoración. También era un lugar de acceso sin igualdad, sin igual. Nadie más podía tener acceso en ese lugar como estudiamos la semana pasada, ¿se recuerdan? El acceso que tenía el sumo sacerdote a ese lugar. El escritor de Hebreos, de esta carta de Hebreos, está tratando de ayudar a estas personas judías que han vivido toda una vida en esa cultura y en esas creencias, a darle sentido a su recién descubrimiento y esa creencia en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque ellos están intentando darle sentido a toda la historia del Antiguo Testamento, de las fiestas, de los rituales del Antiguo Testamento, a la luz de su nueva relación con Jesús. Y una de las más grandes discusiones de Hebreos se centra en el templo de sus días. Obviamente, hoy en día nosotros tenemos muy poca apreciación sobre lo importante que era el tabernáculo, que luego se convierte en el templo de Dios para el pueblo de Dios. El tabernáculo era el lugar primordial donde la presencia de Dios se manifestaba. Era el lugar donde las personas venían cada año a tratar con sus pecados y a ofrecer sacrificios y eran redimidos, reconciliados con Dios en este lugar. La parte más sagrada, como estudiamos la semana pasada, del tabernáculo, era un lugar, un espacio que era llamado el lugar santísimo. Era una sección del templo que estaba separada del resto del templo por una cortina hecha de piel de animal con un grosor de 2 a 3 pies. En la mente de estas personas, en la mente de los hebreos, no había otro lugar en la tierra más cercano a Dios que ese lugar santísimo. Y una vez al año, el sumo sacerdote podía cruzar al otro lado de la cortina que estaba hecha de piel de animales y entrar a ese lugar santísimo y el día de la expiación ofrecer sacrificios de expiación por los pecados de la gente de Dios. Hacer sacrificios, sacrificar animales para obtener acceso a través de la sangre de los animales a Dios. Ahora, nadie más podía entrar en este lugar santísimo. A lo mejor las personas en ese entonces podían escuchar, pasar toda una vida escuchando acerca del lugar santísimo, pero nadie podía entrar ahí, solamente un hombre y solamente una vez al año. Ahora, acá hay un interesante detalle que quiero compartir con ustedes acerca de la distribución del templo, que quiero que pongan atención porque más adelante lo van a ver y es algo muy lindo. El templo está distribuido de este a oeste, lo que significa que la entrada al templo estaba en el lado este del templo. Se avanzaba y avanzando en el templo se tenía que dirigir uno de este hacia el oeste. Y el templo, cuando uno llegaba, entre más al oeste se dirigía la persona, finalmente llegaba al lado más oeste del lugar, es donde estaba el lugar santísimo. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué nos queremos tomar el tiempo para ilustrar esto? Algunos expertos creen que el templo relata la historia de la humanidad y del pecado y la presencia de Dios en el jardín del Edén. ¿Recuerdan la historia del jardín del Edén? De Adán y Eva con Dios, como ellos, el primer hombre y la primera mujer, tenían una ininterrumpida relación y convivencia con Dios. Estaban constantemente viviendo en la presencia de Dios. Claramente no había un templo en ese entonces porque ellos tenían acceso libre a Dios en todo momento. Pero luego en Génesis 3, como todos sabemos, desafortunadamente ellos eligen pecar y violar el pacto que ellos tenían con Dios. Y son forzados a irse del jardín del Edén y perder acceso al árbol de la vida. Ahora ellos ya no iban a vivir para siempre, sino que en algún momento iban a morir. Ahora, ¿recuerdan cuando ellos fueron expulsados del jardín del Edén? ¿A qué dirección fueron expulsados? Hacia el este, ¿cierto?
Dios puso un ángel con una espada de fuego para cuidar la entrada al este del templo, la entrada que estaba en el este del templo, para que nadie tuviera acceso a ese lugar. Y cuando continuamos leyendo la Biblia, vemos la historia de la humanidad que continúa yéndose más lejos del jardín de Edén, hacia el este. Caín mata a su hermano Abel y Dios lo aleja de su presencia a la tierra de Nod, que estaba ¿dónde? Al este del Edén. En Génesis 11, unos hombres están preparando la escena para intentar construir la torre de Babel. ¿Pueden adivinar en qué dirección se estaban dirigiendo? Sí, hacia el este. Las personas continúan más y más hacia el este, y eso más adelante se convierte en la imagen del pecado y la separación de Dios. Mientras nosotros vemos en la historia de la gente de Dios cómo se desenvuelve, Dios le da a estas personas una manera para tratar con su pecado y para restaurar su relación con Dios. Él les da el tabernáculo, como dije, que después se convierte en el templo. Se trata de un lugar para que las personas tengan un lugar para poder regresar a Dios. Entonces, cuando el sacerdote entra al templo, lo hace por el lado del este, donde Adán y Eva salieron del jardín, y se dirige hacia el oeste, hacia donde Dios está, en el lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote llega a ese lugar, a más oeste el lugar de todo el templo, el lugar santísimo, él pasa por la cortina que ha sido hecha de piel de animales, que tenía ese grosor de 2 a 3 pies. Ahora, ¿recuerdan de qué estaba hecha la cobertura que fue cuando Adán y Eva salen del jardín del Edén? ¿Cómo iban vestidos? ¿Qué fue lo que Dios usó para cubrir su pecado y su falta que ellos habían sido? Piel de animales, ¿cierto? Dios había vestido a estas personas con piel de animales. Un animal había sido sacrificado. Su sangre había sido derramada para cubrir la desnudez y el pecado de estas personas. Esto ahora nos sirve a nosotros y a estas personas como un recordatorio que el sumo sacerdote no podía entrar en la presencia de Dios sin un sacrificio, sin el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Ahora, algunos de ustedes a lo mejor están comenzando a dar cabos en todo esto, pero si nos adelantamos un poquito más y vamos a la historia de Jesús en las Escrituras, Jesús es un mejor sumo sacerdote porque, como dice Hebreos 10:19, que dice estas palabras: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Ahora, ya hemos usado esta palabra y yo sé que algunos de ustedes a lo mejor en algún momento se han preguntado: ¿qué ondas con la sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre con todo esto? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? ¿Por qué la sangre? Ahora, la realidad es esta, hermanos. La sangre de Jesús está entrelazada como un cordón de escarlata sobre toda la Biblia. Su sangre está por todos lados y hay una razón para ello. El escritor de Hebreos nos lo dice en Hebreos 9:22, que dice lo siguiente: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, ¿por qué la sangre? Porque a lo mejor todavía no nos queda un poco claro eso. Bueno, tendremos que regresar nuevamente al libro de Levítico, para poder entender el porqué de la sangre. Levíticos 17:11 nos dice: porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan provisiones por ustedes mismos, ya que la provisión se hace por medio de la sangre. ¿Se dan cuenta? Es cierto, interesantemente, la misma ciencia nos enseña a nosotros hoy en día que la vida está en la sangre. La sangre contiene oxígeno y el oxígeno es lo que nos da vida a nosotros. Por eso las personas dicen que cuando estamos sangrando, literalmente estamos perdiendo vida, porque en la sangre está la vida. Escuché la historia que alguien relató en un periódico, en el Washington Post, un periódico del país. Esta persona, Brian Boyle, comparte que cada 2 segundos alguien en los Estados Unidos necesita una transfusión de sangre. Cada 2 segundos. En julio 26 de 2004, él escribe esta historia: yo fui una de esas personas. Un mes después de mi graduación de bachillerato, tuve un accidente de auto que casi me quita la vida ese. Mi corazón casi fue arrancado, mis pulmones colapsaron y perdí casi el 60% de la sangre de mi cuerpo.
Luego él cuenta, después de 14 operaciones de vida o muerte, 36 transfusiones de sangre y 13 tratamientos de plasma, había perdido 100 libras de peso y tuve que ir a un centro de rehabilitación en Baltimore. Pasé meses en una silla de rueda, pero tuve una increíble recuperación. 3 años más tarde, competí en la carrera del Ironman en Hawái. Él continúa escribiendo, los cirujanos, los físicos terapistas, enfermeros y consejeros hicieron todo esto posible. Pero sin las 36 unidades de sangre que recibí, comenzando cuando llegué al centro de trauma y durante mi arduo tratamiento, nunca hubiera librado todo eso. Cada vez que leo o escucho la petición de la Cruz Roja pidiendo donantes porque las reservas de sangre están bajas, recuerdo eso. Y él dice estas palabras maravillosas. 36 transfusiones de sangre. Esas 36 personas, eso representa 36 personas que tomaron una hora de su vida para salvar la vida de alguien que tal vez jamás nunca conocerán. Dice, cuando yo compito en una carrera, no solo estoy yo en la carrera, también están aquí 36 donantes que están siendo representados. Y cruzar la línea final es mi manera de decirles gracias por su regalo. Y a nosotros, hermanos, el libro de Hebreos nos enseña, nos recuerda que nosotros también hemos sido salvados, hemos sido salvos por la donación de sangre de una persona. No 36, una persona, Jesucristo. Y Él lo hizo una vez y para siempre. Así es que Jesucristo es el mejor sumo sacerdote. Y el punto 2, la sangre de Jesús trae un pacto mejor para nosotros. Porque ningún Dios había nunca antes dicho a su gente cómo acercarse a Él, hasta que nuestro Dios proveyó un camino por medio de la sangre de su Hijo Jesús para que nosotros nos podamos acercar a Él. Este es el mejor pacto. Es como avanzamos en nuestras relaciones, es como avanzamos en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo y con nuestras amistades, gracias a este nuevo pacto. El pecado nos separa de Dios y nos separa de las otras personas. Pero como leímos hace un rato, ¿cuál es el costo del pecado? La vida. La vida. Y la vida de las criaturas de Dios está en la sangre. Un animal fue sacrificado por la sangre para que esa sangre fuera derramada porque la sangre era necesaria. La sangre equivale a la vida para pagar por el pecado. Dios es vida y el pecado nos separa de Dios y de la vida. Ahora, quiero que entendamos una cosa, porque esto no solamente se trata de las consecuencias circunstanciales de nuestro pecado, porque nosotros simplemente podemos pensar, ¿qué es lo que esto cuesta para mí? No me cuesta mucho. O podemos pensar que nuestra situación en la que estamos viviendo. Yo quiero que entendamos que esto es mucho peor de simplemente una circunstancia. Es una separación espiritual de la que estamos hablando y que si no la remediamos, durará para la eternidad. Y Dios no quiere que nosotros estemos separados de Él. Por eso podemos darle gloria a Dios por el capítulos 9 y 10 del libro de Hebreos, que nos recuerdan ese sacrificio que Dios hace. Es como Dios cambió eso para nosotros. Porque por los sacrificios de animales jamás nosotros hubiéramos sido redimidos y ser dignos de estar en la presencia de Dios. Hebreos 10, 3 y 4 dice lo siguiente. Por eso sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Pero aún así, el libro de Hebreos nos dice que la sangre de Jesús, derramada una vez por todas, trajo un mejor pacto para nosotros. Ahora, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿qué fue lo que Jesús dijo cuando dejó el cielo? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? En Hebreos 10:5 el Señor nos dice, el escritor de Hebreos nos dice lo que Dios dijo, cuando Jesucristo dijo cuando dejó el cielo. Comienza diciendo en el versículo 5, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, ahora es el escritor de Hebreos, continúa repitiendo eso. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni te fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exige que se ofrecieran.
Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así que quitó lo primero para establecer lo segundo, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecerse por los pecados de un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estratos a sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificando, a los que está santificando. También el Espíritu Santo da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pero pondré mis leyes en su corazón y los escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Ahora, cuando leemos esto, yo creo que debe recordar a cada uno de nosotros, me recuerda a mí personalmente, que la muerte de Jesús me despierta y me recuerda la grave que es mi pecado. Me hace tomar conciencia de la gravedad de mi condición sin Él. ¿Cómo es mi vida sin Él? A mí me sorprende la manera que nosotros tendemos a minimizar nuestros pecados. Cuando hablamos acerca de, por ejemplo, cómo nos gusta comer algo o cómo nos gusta hacer ciertas cosas que parecen no tan muy triviales a lo mejor, comer helado a lo mejor, en lugar de enfocarnos y ver realmente los pecados que tenemos en nuestra vida, como la lujuria, como el deseo de estar haciendo cosas que no debemos de hacer a Dios, el orgullo que está en nuestra vida a lo mejor. En algunas ocasiones hay personas que se refieren a sus pecados como errores. Pero yo quiero que entendamos una cosa. Ponga atención a esto, hermanos. Jesús no murió por errores. Jesús no vino a este mundo a morir por errores. Él murió por esos pecados que nos pueden separar a nosotros de Dios para siempre, para la eternidad. Y cuando nosotros vemos a la cruz y vemos el costo que eso tuvo para Dios, el pago de nuestros pecados tuvo para Dios, ver cómo Jesús pagó por mis pecados con su propia sangre, eso me reta a mí a ver al espejo y nombrar los pecados de mi vida tal y como son. Y me reta también a hacerlo antes de ir señalando los pecados de otras personas que pueden estar a mi alrededor. Y acá está lo lindo de todo esto. Cuando nosotros podemos finalmente enfrentar eso en nuestra vida, ver nuestros pecados por lo que son y nombrarlos, lo lindo es esto. Una vez que llegamos al lugar donde yo puedo ver mis pecados tal y como son y los acepto, puedo elegir arrepentirme y alejarme de ellos y acercarme a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros podemos hacer eso. Ahora, una vez más, Hebreos 10, 19, 22 nos dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Ahora la realidad es esta. Nosotros no podemos comparar el acceso a Dios. No podemos fingir ser alguien que no somos para lograr tener acceso ante Dios. No es necesario. Eso solamente es posible a través de la sangre de Jesús, que nosotros podemos acercarnos a Dios. Que nos lleva al punto número 3. El sacrificio de Jesús nos da el mayor acceso. El sacrificio de Jesús nos da el mayor acceso. De nuevo, si usted quiere entender lo poderoso que es todo esto, simplemente vea hacia la cruz. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba ahí colgado, muriéndose? La Biblia cuenta que Él estaba al lado en medio de dos ladrones. Y dice la palabra de Dios que uno de ellos se arrepiente y se acerca a Él y le pide su misericordia, diciéndole que cuando Él entre a su reino se recuerde de Él. Y recuerdan las palabras que Jesús le responde
En Lucas 23:43 encontramos que Jesús dijo estas palabras a ese ladrón: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿podemos ver la conexión que está pasando acá? Saben que solamente hay 2 lugares donde la palabra griega para el paraíso es usada. Y estoy hablando de la palabra griega que se usa en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo y del Nuevo Testamento. Hay 2 lugares, acá en Lucas 23 y en Génesis, para describir el jardín del Edén. Ahora, pueden ver lo que está ocurriendo acá. La humanidad perdió el acceso al paraíso a causa del pecado. Jesús ahora lo está queriendo devolver a nosotros. Adán y Eva tomaron algo que no les pertenecía para hacer con ello lo que ellos quisieron. Porque eso es lo que hacen los ladrones. Estas personas fueron los primeros ladrones. El primer Adán perdió el acceso al paraíso porque era un ladrón. Pero el segundo Adán muere en una cruz para devolver el paraíso a los ladrones. Jesús está tratando de devolver a nosotros el acceso a ese paraíso, ese acceso a Dios, al lugar más santo que podemos tener, la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora también quiero señalar otra conexión que es muy interesante, porque todos sabemos que Dios es asombroso, es un asombroso planificador y un diseñador maravilloso. Ahora, Dios, Jesucristo muere en la cruz por el pecado, ¿cierto? ¿Saben a dónde fue que Jesús murió? En el Calvario, ¿cierto? En Calgota, ¿cierto? Pero ¿a dónde? Sí fue ahí, pero ¿a dónde está ubicado ese lugar? A las afueras de la ciudad, al este de la ciudad y del templo. ¿Se recuerdan que hablamos acerca del este, lo importante que era? Jesús mismo, Él fue a donde nosotros estamos, al este, donde nosotros estábamos en nuestro pecado, para traernos de regreso a la presencia de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, nos dice lo siguiente: cuando Jesús murió, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Ahora, el temblor de las piedras, de la tierra, y las rocas siendo rotas, seguramente llaman la atención de muchos de nosotros y resaltan en ese pasaje. Pero también pongamos atención porque hemos escuchado la importancia de la cortina que estaba en el templo. Porque ahora sabemos nosotros que ese evento maravilloso, cuando las cortinas se rasgan de arriba hacia abajo completamente, no fue algo que pasó por casualidad, fue una gran hazaña, no fue cualquier cosa. Porque recordemos que tenía de 2 a 3 pies de grosor y que era hecho de piel de animales de arriba hacia abajo. Esa era una señal de Dios que no cualquier mortal podía haber hecho lo que estaba ocurriendo en el momento que Jesucristo muere. Y también era un acto simbólico de una nueva realidad que estaba siendo introducida ahora al mundo. El único templo donde la gente de Dios tenía acceso ya no estaba. El lugar santísimo, el sistema sacrificial de animales, el matar de animales, el sacerdote que entraba a la representación de la gente una vez al año a ese lugar, había terminado. Cuando Jesús muere, el velo del templo se rasgó, dándonos acceso a ese lugar más santísimo, al lugar más precioso que nosotros podemos ir, a la presencia de Dios. Y le da acceso a todos los que aceptamos esta verdad y recibimos el regalo de lo que Jesucristo hizo por nosotros. La cortina ha sido rasgada, así como el cuerpo de Jesús fue rasgado por nosotros. La sangre de Jesús nos da acceso. Ahora nosotros podemos ir mediante su sangre a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo. Ahora, una vez más, Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Hermanos,
La palabra de Dios dice que usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Usted puede tener acceso a la presencia de Dios el día de hoy, pero usted necesita elegir tomar ventaja de ese privilegio. Usted necesita elegir recibir ese regalo que Dios le está ofreciendo a través de Jesucristo. Acerquémonos a la presencia de Dios. Es posible hacerlo el día de hoy. Si usted nunca antes lo ha hecho, el día de hoy usted puede hacer eso. Yo lo animo a que lo haga con un corazón sincero, no fingiendo ser alguien que usted no es. No es necesario que vengamos a la presencia de Dios fingiendo ser alguien que nosotros no somos. Podemos venir ante Dios tal y como somos, tal y como estamos el día de hoy. Yo le animo esta mañana, esta tarde, abra sus manos y su corazón para recibir la gracia de Dios. Venga ante Él con confianza, con toda seguridad, por la fe que usted ha puesto en Jesús. Porque esa es la única manera que podemos venir a Él. No por lo que nosotros hemos hecho, no por quien nosotros somos, sino por lo que quien Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Saben? Una conciencia culpable es lo que normalmente nos aleja de Dios. Pero usted ha sido limpiado de eso. Usted ha sido lavado de eso, si cree lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, algunos de nosotros a lo mejor hemos ido tan al este, nos hemos alejado tanto de Dios con las cosas que hemos hecho, con nuestros pecados, con nuestro estilo de vida, que pensamos que Dios no nos puede escuchar, que es imposible para nosotros acercarnos a la presencia de Dios. Pensamos que Dios está tan al oeste, tan al opuesto de nosotros, que Él jamás nos escuchará o nosotros no podemos ir cerca de Él. Pero el escritor de Hebreos nos dice, hermanos, que la verdad es que nosotros podemos ser perdonados, podemos acercarnos a Dios. Ahora, cuando leemos el Salmo 103, 11 y 12, debe sonar aún más real. Y leamos juntos que dice: tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos oriente está el occidente. Maravillosa palabra de Dios que nos da. El acceso de Dios no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con quien nosotros somos. Se trata de con quién estamos, de quién somos y con quién estamos. Y Jesús nos dice que Él está con nosotros. Jesús dice que Él está conmigo. Y Jesús le dice a usted que Él está con usted. Jesús es el mejor sacerdote. Su sangre trajo un mejor pacto. Su sacrificio nos da un mejor acceso. Ahora, la pregunta del día de hoy es esta: ¿aprovechará usted ese regalo? ¿Tomará ventaja de lo que Jesús ha hecho para usted, dándole acceso al lugar más santísimo que podremos tener, que es la presencia de Dios? Un acceso completo, donde no necesitamos de nada ni de nadie más que poner nuestra fe en Jesús y venir a través de su sangre a la presencia de Dios y recibir ese amor que Dios tiene para nosotros. El escritor de Hebreos fue firme y dice en Hebreos 4, 14 y 16: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos a un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios a través de la sangre de Jesús. ¿La vas a aprovechar? Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese regalo del sacrificio de tu Hijo, Señor. Gracias por la sangre que fue derramada, que nos da ahora a nosotros ese acceso libre, Señor, para poder venir en tu presencia, Padre. Señor, yo oro por cada persona que está escuchando este mensaje, que si aún ellos no han entendido, Señor, que tu Espíritu Santo toque sus corazones y les ayude a entender que no importa qué tan lejos al este se han ido de ti, Señor. Tú ya fuiste a ese lugar, al este, a lo más este que ha sido, para sacarnos de nuestros pecados y traernos a la presencia del Padre, Señor. Ayúdanos a sacar ventaja de ese regalo, aprovechar ese derramamiento de sangre que tú hiciste por nosotros, Señor, para que podamos gozarnos en tu presencia. Padre, danos la valentía necesaria, danos la confianza necesaria, danos la fe necesaria para poder venir y tomar ese primer paso para aquellos que necesitan hacerlo.
Para aquellos de nosotros que ya estamos caminando contigo, Señor, que por alguna razón a lo mejor nos hemos alejado, que volvamos a regresar al oeste, donde tú estás, y disfrutar de tu presencia día a día. Padre, gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a transitar al tiempo de comunión. Vamos a pasar a nuestro tiempo de comunión. Y después de haber estudiado este pasaje y lo que hemos leído hoy día en el libro de Hebreos, capítulos 9 y 10, este momento se convierte en un momento mucho más especial, porque podemos nosotros ahora, con más conocimiento tal vez para algunos de nosotros, entender y darle más sentido a lo que significa la sangre del Señor. Irónicamente, el día de hoy también como país estamos celebrando el Día de la Independencia, en el cual damos gracias a aquellos que vinieron antes que nosotros y nos han dado la oportunidad de poder tener la libertad que gozamos en este lugar. Pero también nosotros hoy día como iglesia llegamos a este momento recordando de que solamente el sacrificio más grande que fue hecho por nosotros en nuestra vida espiritual ha sido a través de Jesucristo, que por lo que Él hizo, ese derramamiento de sangre, ese partimiento de su cuerpo en la cruz, nos da la libertad más grande que podemos tener, que es venir y poder tener acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Así es que en este momento que vamos a tomar ahora, nosotros cada semana hacemos esto para recordar la importancia y el significado que eso tiene. Y yo creo que después de escuchar lo que escuchamos, de leer lo que hemos leído, esto se convierte aún más real para nosotros. Podemos ver y entender claramente el significado que la sangre del Señor tiene para nuestra vida. Es un momento muy especial. Nosotros lo hacemos domingo a domingo, primeramente porque así es como el Señor nos los pidió, que cada vez que nos reunamos en su nombre, lo hagamos para recordarle a Él. Y también porque sentimos que necesitamos domingo a domingo también recordarlo nosotros, ese sacrificio grande, esa muestra de amor que Él dio por nosotros. Así es que le voy a invitar a que en su casa, donde usted esté y con quien usted esté, si está a solas, si está con su familia o con su grupo vida, que prepare los elementos para la Santa Cena, que tomemos un tiempo para reflexionar y hacer esto un símbolo tangible que cual nosotros ahora podemos darnos cuenta y entender más profundamente el significado que esto tiene para nosotros. La sangre de Jesucristo nos da un acceso directo a nuestro Padre Celestial, y eso es el regalo más grande que jamás alguien nos ha dado o nos dará en la vida. Podemos venir ahora nosotros con toda libertad, con toda valentía, acercarnos al trono de Dios con valentía, con confianza, buscando su gracia y su misericordia, como dice su palabra, especialmente en aquellos momentos difíciles cuando más lo necesitamos. Así es que voy a orar para que podamos compartir este tiempo, y le animo que en familia lo hagan y me acompañen. Oremos. Amado Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Gracias por ese regalo lindo que nos diste, el sacrificio de tu Hijo, para que nosotros, Señor, pudiésemos ahora tener este privilegio, este gozo de venir en tu presencia, Señor. Independientemente de todas las cosas que nosotros hemos hecho o hemos sido, Señor, tú nos has lavado con la sangre de tu Hijo y nos has permitido ahora poder tener este acceso directo a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que no se trata de quién nosotros somos y de qué es lo que nosotros hemos hecho, sino se trata de quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de tu Jesús, y te damos gracias nuevamente. Amén y amén.